Hola a todos y todas. Hoy tendremos un programa muy especial y variado, dedicado al arte y al aprendizaje. Bienvenidos a Casa Lumen, el programa de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica. Nos fuimos hasta el Museo de la Tertulia para traerles una historia de fortaleza y de cambio. A continuación conoceremos la exposición Transición, en el marco del cuarto Salón Contemporáneo de Arte del Pacífico. Transición, primero, es una expo de artistas todos ubicados en el Pacífico colombiano. Es como importante hacer énfasis en que todos los artistas que participan de la exposición son artistas nacidos y que viven en el Pacífico colombiano, desde el Nariño hasta el Chocó, y casi todas las obras que se hicieron para esta expo fueron hechas durante pandemia. Transición precisamente habla de esta etapa de cambio entre el hacer una producción artística durante el periodo de encierro o durante todo este rato de pandemia en la que estuvimos encerrados y no pudimos salir, y volver a salir a la luz pública y pues, tal vez trascender, ¿no? Como tener todo este trabajo represado y poder hacer algo de nuevo con él. Entonces, digamos, va un poco de eso, va un poco del contexto actual también, de problemas muy actuales y de preocupaciones muy actuales de los artistas, pero también como un montón de reflexiones a las que llegaron ellos a partir de toda esta etapa de estar quietos y de estar improductivos, entre comillas. Entonces va un poco de eso, es bien variada y como que cada uno va a tener como su preocupación y un tema hacia el cual dirigirse y como poner toda su atención. Transición es bien importante, pues primero porque son artistas jóvenes, artistas emergentes, visibilizando su trabajo después de todo este periodo de pandemia. Además, en una institución bien importante como el Museo La Tertulia, abriendo el espacio también a artistas jóvenes, también dentro del marco del Salón Regional Pacífico, ¿no? Pero también siento que es muy importante el asunto de cómo está hablando de un montón de problemáticas muy actuales, que hablan tanto del COVID, tanto de la pandemia, como de nuestra salud mental durante esta época, pero también de problemas sociales y políticos y como de unas comunidades bien específicas. Entonces vamos a ver trabajo de comunidades indígenas, pero también vamos a ver trabajo de tecnología y va a referir un montón a la salud mental también de cada uno de los artistas, como bueno, todas estas reflexiones a las que se llegan durante todo este periodo de pandemia precisamente. Hay artistas indígenas, hay artistas afro, hay artistas mestizos, pero nada, eso, como todos preocupándose por temas que de algún modo les tocan, ¿no? Entonces hay quienes van a hablar de la situación de la mujer en X comunidad indígena, hay quien va a hablar de la indigencia y de cómo son una comunidad invisibilizada, hay quien va a hablar de los vicios, de cómo la salud se va afectando a partir del consumir sustancias, hay otra persona que va a hablar sobre una situación familiar de un secuestro de su hermano. Entonces son también temas muy humanos y de algún modo cotidianos, que son muy fuertes, pero que te puedes encontrar hablando con cualquier persona común, es decir, no son personas o artistas de un contexto súper elitista y súper elevado como se tendría pensado, sino como son artistas muy del cotidiano y muy del diario acontecer, tal vez. Transición es una exposición muy variada precisamente por eso. Le apuesta un montón a la interactividad, le apuesta un montón a que el público tenga cierto grado de participación en la obra y, por ejemplo, vas a ver una obra que tiene en ella un sensor de proximidad. Entonces, solo cuando vos te acerques demasiado a ella va a funcionar. Pero entonces, en esa medida, muchas van a hablar de la tecnología y de la interactividad y vas a ver algunas que son obras robóticas u obras que funcionan con realidad virtual o con realidad aumentada, con códigos QR o que tienen cierto grado de interactividad y que funcionan siempre y cuando uno active ciertos sensores. Pero asimismo van a haber otras obras que van a referirnos un montón a ciertas épocas, ¿no? Hay una que es como una pieza mecánica que funciona por sí misma, que está construida con piezas de una máquina antigua de
de tejer o de bordar. Hay otras que van a estar hechas exclusivamente con tejido, que es una cosa como súper tradicional, pero que a la vez se mezcla con teoría del color y con momentos específicos del diseño gráfico y de programas digitales. Entonces, pues es muy diversa, como que va a mezclar tanto cosas muy actuales y novedosas que normalmente uno no entendería o no encontraría en las artes tradicionales, como cosas muy autóctonas y muy típicas de comunidades y de prácticas también que tenderían a ser antiguas, tal vez. La convocatoria se hace anualmente, ya esta es la 4ª versión del Salón Pacífico y se empieza a contactar a los artistas que tienen producción, también dependiendo de ciertos temas que se vaya a manejar en esa misma convocatoria, y en esta versión también se recurrió mucho tanto al tema pandemia y al tema COVID como al tema tecnológico. Entonces, pues es un poco eso. Anualmente se le da un sentido diferente a la exposición, se busca también como encontrar una cosa que sea novedosa o un tema que sea novedoso, y asimismo los artistas, que son un montón de artistas en Cali que están produciendo un montón de obras diferentes, empiezan a enviar sus trabajos para ver qué surge a partir de esa selección de obras que tienen o no pertinencia dentro del tema que en ese momento está como intentando regir pues, la exposición y la convocatoria. Venir a Transición es bien importante como para conocer lo que se está haciendo en Cali, como la gran diversidad de artistas y de formas de hacer arte que se están haciendo en la ciudad, porque toca temas muy pertinentes y como bien importantes en el contexto tanto social y político como personal, actual y en general como respecto al tema pandemia y el tema como encierro también, pero siento que además es como llegar al museo, es también pensar en que es uno de los pocos espacios como grandes e importantes que tenemos en la ciudad para encontrarnos con esta clase de reflexiones y con esta clase de discusiones y entender que anualmente se tiene una oferta expositiva bien diversa, que está abierta para todo público, está abierta para todo tipo de persona, tanto académica como no necesariamente académica con formación en artes. Entonces eso, como que tenemos un montón de programación y de oferta cultural, no solamente expositiva, sino también pues pedagógica y de ocio incluso. Entonces nada, como venir y encontrarse con esta clase de exposiciones que no son lo que uno usualmente tiende a ver en un museo, que es como cosas aburridas y que nadie entiende, sino que son obras como que realmente te tocan y realmente te identifican como persona del común. Entonces te extiende la invitación no exclusivamente a que vengan a Transición, sino a que visiten el museo, que estén pendientes como de su oferta expositiva y de su oferta cultural y de la agenda académica que tenemos incluso. Y nada, vengan, que todo el año va a haber programación bien diversa y nada, como por aquí estamos también pendientes de todo. Innova a través de la investigación con nuestros programas de ingeniería. Da solución a problemas de organizaciones con propuestas tecnológicas, industriales y logísticas. Porque el futuro comienza cuando decides creer. Luces, cámara, acción. A continuación conoceremos a la Fundación Algo en Común, la cual quiere impulsar y promover a productores audiovisuales emergentes de toda Latinoamérica. La Fundación Algo en Común es una organización sin ánimo de lucro que nace en el 2013 y ya tenemos aproximadamente 9 años. Lo que buscamos es impulsar y conectar tanto a talentos como proyectos audiovisuales en Latinoamérica. En estos 9 años hemos trabajado y fortalecido un poco más de 50 largometrajes de ficción. Desde el año pasado empezamos a trabajar en torno también a series, precisamente dentro de este mismo campo, y ya llegamos alrededor de unos 60 guionistas apoyados de más de 10 países. Y el año pasado recibimos aproximadamente unos 400 proyectos a nivel internacional de 24 países, y esto nos ha permitido conocer de primera mano cuáles son las necesidades, cuáles son los principales problemas, incluso pues quién está escribiendo qué también en Latinoamérica, para precisamente llevar a cabo mejores programas que tanto fomenten como que puedan fortalecer creadoras, creadores y a sus proyectos.
Principalmente diseñamos diferentes tipos de programas que van desde residencias de guión, donde son espacios inmersivos, donde guionistas trabajan de la mano con asesores, asesoras profesionales para la mejora de sus proyectos. También tenemos espacios como laboratorios, que son de corto periodo de estancia. Contamos también con otros espacios como eventos, espacios de conexión, encuentros de producción, donde conectamos a las personas con productoras, con estudios, con plataformas para darle continuidad a sus procesos. Finalmente, esta serie de eventos nos permiten, además de fortalecer los proyectos, poder generar una comunidad alrededor de ellos. Todos los programas son bastante abiertos en términos, por ejemplo, de edades. Algunos están enfocados únicamente, por ejemplo, para caleños, caleñas. Otros están enfocados a una comunidad iberoamericana. Ahí tenemos otros programas de formación que corren todo el año, por ejemplo. Y acogemos, de acuerdo a la especificidad de las residencias o de los laboratorios, a poblaciones muy específicas. Justamente, en compañía del Ministerio de Cultura y de la Corporación Manos Visibles, lanzamos en conjunto una convocatoria para guionistas de poblaciones étnicas, puntualmente poblaciones negras, afro, raizales, palenqueras, afrocolombianas e indígenas, que busca potenciar los proyectos de guionistas pertenecientes a estas comunidades y también generar un proceso formativo que permita tanto generar habilidades como profesionalizar a personas dentro del campo de la escritura de guión. Y otro de los mayores logros también es ver los proyectos que atraviesan tanto la residencia como otros programas, finalmente verse producidos. En la Fundación Algo en Común, en el 2020, iniciamos un proyecto que se llama En Paralelo. Es un programa que nace justamente dentro de la época de la pandemia, que lo que buscaba era juntarnos en torno a la escritura creativa y a generar dispositivos creativos que les permitieran a las personas explorar sus personajes, universos, historias que estuvieran en desarrollo. En ese momento se sumaron al proyecto asesores de la Fundación Algo en Común como Natalia Smirnov, William Vega, Pablo Solars de Argentina, y generamos este espacio que en el 2021 pues ya lanzamos la plataforma, y es una plataforma donde hay cursos, donde hay sesiones creativas, que son espacios donde tenemos personas expertas ayudando y generando dispositivos creativos para que quienes estén interesados puedan crear en vivo, ser retroalimentados tanto por quienes acompañan desde el lado del equipo asesor como desde los pares que también están dentro de la misma comunidad. El año pasado se estrenó en España una película boliviana que pasó por las residencias de una directora que se llama Catalina Razzini. Este año está en rodaje una película que es la segunda película de ficción de Patricia Ortega, una venezolana que ha estado 2 veces en la residencia y que justamente ahorita entra ese proceso de producción. Tenemos películas en postproducción, por ejemplo el caso de Diógenes de Leonardo Baipuy de Perú, que se encuentra en este momento finalizando su etapa de postproducción. Películas también colombianas que han sido exitosas en fondos, en mercados y que están en esa etapa de producción o de postproducción. Próximamente vamos a lanzar una nueva temporada de sesiones creativas del proyecto En Paralelo. Es un programa que va a contar con un equipo de asesoras. Una de ellas es Patricia Ortega, una guionista y directora venezolana también que ha formado parte de programas nuestros y que ahorita está este año en el rodaje de su segunda película. Tenemos también a Tania Cárdenas, guionista, asesora de proyectos audiovisuales colombiana, y ellas dos van a semana generar 2 sesiones diferentes creativas que lo que buscan es nuevamente generar dispositivos para la escritura in situ. Este año la Fundación Algo en Común también está organizando un segundo evento que se llama la Semana del Guión, que es un festival para guionistas principalmente, y que lo que busca precisamente es darle un foco a este oficio que para muchas personas a veces es un poco invisible también, y generar ahí también tanto espacios formativos como espacios de encuentro y de networking que permitan afianzar esa comunidad de guionistas en Colombia. Las personas que estén interesadas en la Fundación Algo en Común nos pueden encontrar en www.algoencomún.co, también en nuestras redes sociales y en enparalelo.club, donde van a encontrar también desde una comunidad
de personas interesadas en la escritura creativa, cursos de guión, cursos de otro tipo de escritura también y un club de escritura y sesiones creativas semana a semana. Les invitamos a participar también en la convocatoria de la residencia de guión Desde la Raíz. Es una convocatoria dirigida a comunidades étnicas de Colombia para la escritura de sus guiones de largometraje de ficción. La convocatoria está abierta en este momento hasta el 30 de marzo y la pueden encontrar y también pueden aplicar a través de nuestra página web www.algocomún.co, donde van a encontrar las bases de la convocatoria y pues bueno, tengan muy presente que va a ser un programa tanto virtual como presencial aquí en la ciudad de Cali, pero está abierto para todo Colombia. Nos fuimos hasta Ginebra Valle para traerles una historia que nace desde el alma de la música. A continuación, aprenderemos más sobre la lutería. La lutería es el arte de fabricar instrumentos musicales. El origen de la palabra luthier viene de la palabra árabe laúd, que significa la madera. Esa palabra fue tomada por los franceses, la convirtieron en luthier, pero el origen es laúd, que es árabe. El significado es fabricante o hacedor de instrumentos musicales. Entonces, inicialmente se usaba para los fabricantes de, pues como estamos hablando de una época barroca, época antigua, se denominaba a los fabricantes de violines, se les denominaba luthiers. El origen pues, de los luthiers en Europa se centra mucho en Italia, por parte de una familia o dos familias en la ciudad de Cremontina, que eran los que tenían como el prestigio de hacer violines. Luego, a través de los años, fue evolucionando la palabra luthier, no solamente a los que trabajaban haciendo violines, sino que ya a los que hacían guitarras, luego a los que hacían instrumentos de viento, y en general se denomina luthier hoy en día a cualquier persona que fabrique un instrumento musical, ya sea de cuerda, de viento, de percusión. El proceso de fabricación consiste en dar un manejo a las maderas, que deben de ser unas maderas apropiadas, especialmente seleccionadas para un instrumento. Podemos fabricar un instrumento pues, de muchas maderas, pero hay unas maderas que tienen unas cualidades especiales. En este caso, por ejemplo, una tapa armónica, que es la tapa del frente del instrumento. Se fabrica siempre una madera blanda, como por ejemplo el pino abeto alemán o el cedro canadiense. Y por ese lado damos inicio a un instrumento, trabajando por la tapa armónica, haciendo lo que es las pegas, calibrar en la madera, dejarla del grueso que debe quedar, hacer la estructura interna. Como lo podemos ver aquí, está la tapa armónica, está la parte del frente, viéndola desde adentro, y hacer toda esta fabricación, que son las barras armónicas, los barrotes, luego ya vas doblando los aros, que son esta parte lateral, luego sacamos la pieza del fondo, que debe coincidir con la de los aros, o sea, el fondo es de esta misma madera. Y bueno, ahí se va yendo uno, de acuerdo a cómo le guste hacer el trabajo. Pero pues inicialmente se empieza por la tapa armónica. Ya luego los detalles que le quieras agregar. Luego le pones el mástil, el diapasón. Y bueno, ahí te vas yendo hasta el proceso de lija, de barnizado final. Y lo más bueno que es llegar, cuando ya terminas el instrumento, es armarlo, colocarle las cuerdas y ver cómo queda sonando. Eso es una emoción, una sensación tremenda. Cuando uno va a probar un instrumento después de haberlo fabricado, uff, súper. El taller Ateliers es un lugar, un espacio muy agradable donde trabajamos dos personas fabricando instrumentos musicales. El taller pertenece a la Escuela Musical de Ginebra
Y bueno, especialmente trabajamos haciendo un producto o un instrumento que fue creado en Ginebra para la pedagogía musical de los niños, para iniciar los niños en el mundo musical. Este instrumento se llama el guitarrillo. Entonces, generalmente todo el año estamos fabricando guitarrillos que se reparten a nivel nacional en todos los municipios. De igual manera, fabricamos la bandola andina, tiple andino y la guitarra. Igualmente se distribuyen en varios departamentos. Yo hace tiempo creía, cuando inicié mi trabajo, que, yo decía, ¿quién le voy a vender yo una guitarra si yo hago una guitarra o una bandola? ¿Quién me va a comprar esto? Pero ya después, cuando profundicé en el tema y me metí en el mundo de la lutería, me di cuenta que actualmente y siempre en Colombia ha existido un amor por la música. Entonces, cuando vas, por ejemplo, a las universidades, un ejemplo, vas a Univalle, encuentras en la Facultad de Bellas Artes cantidad de gente joven, muy jóvenes, que están estudiando música y que están súper aficionados al tema de la bandola, del tiple y la guitarra. Y de igual manera en cualquier ciudad de Colombia y en cualquier país hay un apogeo musical tremendo. Entonces cuando de pronto uno no estaba muy enterado del tema, pues uno piensa que un instrumento es como algo para un viejito que toca por ahí una serenata, pero se da cuenta uno que no es así. Ya ahorita los instrumentos son muy técnicos y los músicos que lo utilizan también son personas son de universidad, de escuela, y necesitan de igual manera un instrumento muy bueno, y hay mucha pasión por este cuento. Por lo general en el taller, los instrumentos que fabricamos son encargos que se trabaja por medio del Ministerio de Cultura. Un ejemplo, nos encargan 50 guitarrillos, 50 guitarras. Hay que fabricarlas y repartirlas al lugar donde fueron encargadas. Ese es el proceso todo el año. Y aparte de ese trabajo, el trabajo mío que yo hago personal, ya son instrumentos encargados, que de pronto ya es un trabajo mucho más especializado, más detallado. El taller de formación de lutería consiste en personas que están interesadas o que les apasiona el tema o que de pronto nunca han sabido cómo es el proceso de hacer un instrumento. Todas aquellas personas, y de pronto que les apasiona también el arte, está dirigido especialmente para esas personas. Y de pronto para fomentar este trabajo tan bonito, esta artesanía, para incentivarlos a que inicien un proceso como artesanos y por qué no un emprendimiento también, algo pues, que les sirva económicamente. Yo extiendo una invitación para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer cómo es el proceso de hacer un instrumento musical. Estamos ubicados acá en la Cacerola Cantora, en el taller de la Escuela Musical, en Ateliers, y todos están invitados cuando quieran asistir por acá. Con mucho gusto los atenderemos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa lleno de arte, de cultura y de aprendizaje. Los esperamos en otro programa de Casa Lumen.